Buenas tardes, amigos. Los saluda Natalia Bernal Cano, abogada constitucionalista desde el este de Francia. Acá los saludo, pues cerca a mi casa, pues estoy aquí reflexionando sobre los problemas del país. Yo quisiera llegar, si es voluntad de Dios, a la presidencia en el año 2030 y si el electorado así lo estima, lo considera. Mi plan de gobierno que pienso ejecutar se llama el gobierno de los niños porque como primera medida yo quiero garantizar la protección de sus derechos. Bueno, como constitucionalista analizo el problema político y jurídico actual que nos presenta el país y considero que son procedentes los mecanismos constitucionales de derecho interno y judiciales y los mecanismos judiciales a nivel internacional del derecho de derechos humanos, ¿sí? Los que podrían resolver de la mejor manera la situación de conflicto en la cual nos encontramos. Vemos que el presidente de la República presentó una demanda para que se anulen la elección aprobada por el Consejo Nacional Electoral, la elección presidencial, y pues no se posicione el presidente electo. Vemos por ese lado. Por otro lado, vemos que el presidente electo está demasiado obsesionado con el uso de la fuerza pública, con el uso del ejército y con la convocatoria y declaración de guerra del poder coercitivo del Estado. Y estamos también en un escenario donde se convocó toda la sociedad civil a la desobediencia civil del pueblo con respecto al presidente que fue elegido democráticamente. En esa situación tan desordenada, tan peligrosa, no se puede gobernar, no se puede conseguir la paz en el país. Entonces es necesario instaurar los mecanismos jurídicos, judiciales que la Constitución y los tratados internacionales ofrecen para poder evitar la misma situación que vivió Venezuela. En los dos países se está viendo claramente dos presidentes que están enfrentados. Un presidente de extrema izquierda, ¿sí? Y un presidente que en el caso de Colombia es de extrema derecha con inicios de dictadura militar. Y en Venezuela pues vimos un presidente interino que se opuso pues al dictador de izquierda y el pueblo lo respaldó al presidente interino, pero la confrontación entre los dos poderes pues no pudo llegar a ningún resultado favorable, entonces tuvo que intervenir los Estados Unidos. Para el caso de Colombia, antes de que suceda un conflicto como el de Venezuela, hay que agotar las instancias y los mecanismos internos de derecho constitucional interno para poder atender la situación de perturbación de orden público que tenemos. Y una vez sean agotados esos mecanismos judiciales de orden interno, si no se arregla la situación hay que acudir de urgencia a los organismos internacionales que protegen los derechos humanos y nos va a tocar pedir ayuda a la ONU. Entonces, hay que empezar por el principio. Me parece que debería anularse la elección presidencial y volver a comenzar todo desde el principio. No solamente los dos candidatos que están enfrentados, sino llamar a todos los que se presentaron antes y volver a iniciar el proceso electoral desde el principio. Porque ninguna de las dos propuestas, ni de la oposición ni del candidato actual, ofrecen la paz y la seguridad nacional. Tenemos un presidente electo que no deja de provocar los grupos armados con advertencias militares. Tenemos unos grupos insurgentes que si se les provoca pueden reaccionar de manera violenta y tenemos una extrema izquierda
que está alzando la revolución del pueblo para no aceptar el presidente que fue elegido de manera democrática. Ahí tenemos también un presidente que acudió, ¿sí?, a las autoridades para la anulación de las elecciones. A mí me parece que es procedente empezar por la anulación de todo el proceso electoral que hubo para poder estudiar las propuestas. Aquí no es quién va por un candidato A o B, no, la propuesta y las soluciones que se escuche otra vez A, B, C, D, F, G y se comparen todas las políticas y se escoja nuevamente la que más le convenga al país. Y de esta manera evitar un error que sea irremediable y no se pueda reparar después y que haya vidas humanas y haya una guerra y otro conflicto armado similar y una vida caótica como la que tuvo Venezuela. No podemos tener un conflicto pacífico, no podemos iniciar un nuevo gobierno en una situación así. Entonces, yo como constitucionalista que estudió aquí en Francia y que, bueno, que hizo una tesis de doctorado sobre los mecanismos judiciales constitucionales para proteger los derechos de las personas, aconsejo que es necesario iniciar un proceso judicial por acción popular, ¿sí?, que es una acción que tienen los ciudadanos para proteger los intereses y derechos colectivos de toda la comunidad, porque se está violando un derecho de toda la comunidad, que es el derecho a la seguridad pública, ¿sí?, la seguridad estatal. Entonces se debe pedir a un juez que analice la situación y tome una decisión judicial, una sentencia que arregle el problema y se amparen los derechos colectivos, se tomen medidas cautelares o medidas preventivas de urgencia para volver las cosas otra vez a como estaban antes, ¿sí? El proceso electoral de Colombia no fue satisfactorio, no tiene buenos frutos, y árbol que crece torcido jamás su tronco enderece, ¿sí? Y los frutos de un árbol torcido, pues siempre es, ¿cómo van a salir? Van a salir mal, no van a ser buenos frutos, ¿sí? Entonces es necesario volver al principio y a rehacer todo como antes. Volver a llamar a todos los candidatos que se enfrentaron en la gran consulta, volver a llamar a Paloma, volver a llamar a Claudia López, a Juan Manuel Galán, a todos y volver a Sergio Fajardo y volver a empezar de nuevo desde cero. No importa acudir otra vez a las urnas, no importa, pero es necesario estudiar en una mesa de negociación con todas las autoridades la propuesta que mejor convenga al país y volver otra vez a organizar elecciones, anular las que ya hubo porque son inconvenientes para la seguridad pública y convocar otra vez a todos, ¿sí? Porque no nos conviene ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Aquí mucha gente votó por Abelardo Vilas Priella, pero sin temor. Aquí yo estoy diciendo, ese señor está demasiado agresivo y obsesionado con el uso de la fuerza pública. Está promoviendo cárceles, contratos inhumanos para los reclusos. Entonces, o bien puede construir una cárcel como Guantánamo o como Alcatraz, en las que los tratos a los reclusos son totalmente inhumanos y en los que la fuerza del Estado aplasta a seres humanos. No podemos adoptar esa solución, ¿sí? Ese tipo de cárceles están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Ese tipo de tratos degradantes e inhumanos están prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos priman sobre los derechos constitucionales y sobre todo priman sobre las políticas dictatoriales o gubernamentales de los presidentes electos. ¿Sí? Entonces estamos viendo un presidente electo que está violando los derechos humanos y está poniendo en peligro la seguridad nacional, está provocando la guerrilla.
está provocando el rompimiento de los acuerdos de paz y nuevamente está la guerra, está promoviendo la guerra y el conflicto armado. Entonces, como constitucionalista y mujer de leyes antiguerra y en pro de la paz, yo digo que es necesario que vuelvan otra vez a convocarse las elecciones desde cero y todas las autoridades den sus conceptos, así como pasó con el aborto, que se escuchen todas las posiciones. Y si hay un mal proceder, pues hacer como yo terminé las cosas. No dejé en paz esa jurisdicción constitucional hasta que no dijera la verdad sobre los documentos que yo les entregué. Es decir, documentos, investigaciones científicas médicas que demostraron realmente los riesgos del aborto y no opiniones. Yo no dejé esa gente en paz hasta que no dijeran la verdad. Entonces, hasta que no haya una decisión correcta, no se pueden dejar de activar los mecanismos constitucionales de derechos humanos. Si no se puede agotar una solución de derecho interno, pues hay que acudir a las instancias internacionales ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional para que ayude al país en la solución de este conflicto. Pero ni la guerra ni la revolución civil son las soluciones más adecuadas. Muchas gracias. Les habló Natalia Bernal Cano. Yo aspiro a la presidencia en el año 2030. Entonces, si se acuerda de mí, pues le agradezco su voto. Muchas gracias.